Muy bien, tenemos ahora ejercicios de conversiones. Vamos a hacer el primero. Dice, un individuo, a ver, un individuo pesa 170 libras. ¿Cuál es su masa? En kilos. Suponiendo que la densidad promedio del cuerpo humano es más o menos la misma del agua, estima el volumen del cuerpo de este individuo tanto en metros cúbicos como en litros. Explique la unidad más pequeña del litro es más adecuada o conveniente para describir ese volumen. Bueno, entonces, vamos a ver. Resulta que le están diciendo que el peso es 170 libras. ¿Ok? El peso es 170 libras. Me dicen que averigüe la masa. Pero, ojo aquí, vamos a conocer una fórmula que usaremos cuando vamos a hablar de fuerzas. ¿Ok? Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. O sea que peso y masa no es lo mismo. Cuando decimos que algo pesa tantas libras o tantos newton, que es la unidad correspondiente en el sistema internacional, entonces no es lo mismo a la cantidad de materia que tiene un objeto, sino que el peso es la fuerza con que el planeta atrae esos cuerpos hacia su centro. Bueno, resulta de que vamos a utilizar esa fórmula y que, por ejemplo, la aceleración de la gravedad, ¿ok? En, eh, en unidades de pies y de segundos cuadrados, vamos a ver, ¿ok? Aquí está. Entonces, si yo me meto a Google y lo busco, aparece que la aceleración de la gravedad en sistema inglés es de 32,17 pies por segundo al cuadrado. ¿Eh? Muy bien. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos despejar el valor de la masa, ¿verdad? Entonces, si despejamos esta gravedad, pasa a dividir. Peso entre gravedad es igual a masa. El peso lo utilizo en 170. La gravedad la uso como 32,17. ¿Ok? Lo meto en la calculadora. 170, bueno, 170 dividido entre 32,17 y eso me da 5,28. Lo más interesante es saber en qué unidad está eso. ¿Ok? Y resulta de que el slug es una cantidad de masa en el sistema inglés. Ahora sí, eso es masa, no es peso. Recuerde que el peso es una unidad de fuerza. La fuerza no tiene nada que ver con la cantidad de masa. O sea, sí, sí tienen que ver, obviamente, con la cantidad de masa saco el peso, pero no son lo mismo. Ahora sí, yo puedo convertir este slug en kilogramos. Un slug, si lo buscamos en el sistema inglés, nos da 14,594 kilogramos. Entonces, esto por 14,594 nos da que la masa es 77,12 kilogramos. ¿Nos ven? Con eso estamos encontrando la masa. Ahora, en este problema me dicen
que suponga que la densidad promedio de una persona es la del agua. Bueno, si usted busca la densidad del agua, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad. Bueno, entonces resulta que densidad, su fórmula es masa entre volumen. Entonces significa que si yo quiero aquí sacar el volumen, tenemos que despejar, mandamos esta V a multiplicar y luego la densidad a dividir. Entonces el volumen me va a quedar masa entre densidad. Masa 77,12 dividido entre la densidad 1000. Si esto fue muy rápido, vea. Aquí está el paso intermedio. La V multiplicar. Y luego la densidad que está multiplicando a dividir. Y ahí queda sola la V. Entonces esto dividido entre 1000 me va a dar 0,07712 metros cúbicos. ¿Ok? Ahora hay que expresarlo en litros. Bueno, ¿cómo lo expreso en litros? Entonces, recordemos que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, pues esto lo divido entre 10 elevado a la menos 3. Y eso me da 77,12 litros. Aquí están litros y ahí están metros cúbicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces vea que el metro cúbico, al tener tantos decimales, es mejor expresar este volumen en litros debido a que es una cantidad entera en las decenas en comparación, por ejemplo, con la cantidad decimal de metros cúbicos. Pero bueno, así se soluciona el primer problema. Vamos con el segundo. Ya, eso es todo lo que había que hacer ahí. Dice el segundo. Si los componentes del sistema circulatorio, arterias, venas, capilares, estuvieran completamente estirados y unidos extremo con extremo, su longitud sería alrededor de 100.000 kilómetros. La longitud del sistema circulatorio alcanzaría para rodear la circunferencia de la Luna. Si es así, ¿cuántas veces? Ok. Entonces vamos a ver. Aquí están los 100.000 kilómetros. Bueno, si yo vengo y por una circunstancia busco aquí el radio de la Luna, ¿ok? Vamos a ver. Que si yo pongo en Google Radio Luna, me sale ahí otra cosa. Ahora sí, bueno, de hecho voy a proyectarlo. Proyectémoslo. Vamos a proyectarlo para que lo conozcan. Aquí está. Resulta que el radio de la Luna es de 1737,4 kilómetros. ¿Ok? Ok. Entonces, con ese dato lo voy a apuntar. El radio es 1737,4 kilómetros. Vamos a decir que la Luna es una esfera. Okay. Vea que el problema a mí me está diciendo que si la longitud del sistema circulatorio alcanzaría para rodear la circunferencia de la Luna. Ok, para rodear la circunferencia de la Luna significa que yo
Voy a atar ese sistema circulatorio aquí y trataré de darle una vuelta por atrás y volver para acá. O sea, eh, veámoslo así, vamos a ponerlo en el diámetro, ¿verdad? Diámetro ecuatorial de la Luna. Entonces, pensémoslo de la siguiente forma. Si yo quiero darle una vuelta alrededor de la Luna en el Ecuador con todo el sistema circulatorio de una persona, ¿cuánta cuerda tengo que gastar por vuelta? Fácil, es el perímetro de un círculo. 2πr. Entonces sería 2pi por 1737,4. Y esa es la cantidad de sistema circulatorio que necesito para darle una vuelta completa. Y eso da 10.000, bueno, perdón, 10.916,40 kilómetros. Vamos a quitar esa coma de ahí. 10.916,40. Bueno, ahora sí, ¿cuántas veces puede caber ahí? Okay. Muy fácil. A los 100.000 kilómetros que tengo, lo voy a dividir entre 10.916,40 para ver cuántas veces cabe o cuántas veces tengo que darle vueltas al diámetro ecuatorial, a la superficie ecuatorial de la Luna, en esos 100.000 kilómetros. Entonces, 100.000 dividido entre lo que acabamos de calcular y nos va a dar 9,16 veces. O sea, que hago 9 vueltas completas alrededor del Ecuador y un poquito más para gastar los 100.000 kilómetros que tengo de los componentes del sistema circulatorio humano. Y con eso, pues completamos el problema 56. Vamos con el 57. 57. Los latidos del corazón, según su frecuencia del pulso, normalmente son de aproximadamente 60 latidos por minuto. 60 latidos por minuto. Si el corazón bombea 75 mililitros de sangre por latido, ¿cuál es el volumen de sangre que se bombea en un día en litros? Ok, ojo. Vamos despacio. Vamos despacio. Paso número 1 sería decir, ok, tengo 60 latidos por minuto y 75 mililitros de volumen por latido. Entonces, si son 60 latidos en un minuto, yo quiero averiguar cuántos latidos hacen un día. ¿Qué le parece? Ok, entonces, para hacer eso, yo vengo y digo, bueno, una hora son 60 minutos, ok. Un día tiene 24 horas. Esa sería la cantidad de latidos en un día. Ok, entonces, vamos a ver cuántos latidos en un día. 60 por 60 por 24. Eso me da 86.400 latidos por día. ¿Ok? Esa es la cantidad de latidos por día. Ahora,
me dicen a mí que por cada latido hay 75 mililitros de sangre que se mueven. Entonces, yo quiero saber cuál es el volumen total en un día. A esta cantidad de volumen por latido, lo voy a multiplicar por 86.400 latidos por día. Y entonces vean, si yo los multiplico, si por cada latido el corazón evacúa 75 mililitros y yo tengo 86.400 latidos en un día, entonces vean, latido se va con latido y ahí estaré averiguando esto por 75, la cantidad de mililitros que evacúa el corazón por día. 6.480.000 mililitros por día. Eso es lo que me quedó. Volviendo al ejercicio, si yo vuelvo al ejercicio un momento, resulta que me dice cuál es el volumen de sangre que se bombea en un día en litros. Me falta un pasito más. Y es pasar estos mililitros primero a litros. Entonces, un litro son 1.000 mililitros. Y un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces significa que esos 6.480.000 lo divido entre 1.000, ¿verdad? Me da 6.480 y eso lo multiplico por 10 elevado a la menos 3. Tarán, me da 6,48 litros de sangre por día. Vea que aquí mililitro se canceló con mililitro, litro se ve con mililitro, con litro, perdón, y me queda metro cúbico por día. Perdón, metro cúbico por día. Y esa es la cantidad de sangre que se bombea en un día, que es lo que me estaban preguntando en el ejercicio. Muy bien. Vamos con el que sigue. En el fútbol americano, un receptor abierto común puede correr una instancia de 40 yardas en aproximadamente un tiempo de 4,5 segundos. Partiendo del reposo, ¿cuál es la velocidad promedio en metros por segundo y en millas por hora? Muy bien. Entonces, pues fácil. Vamos a pasar yardas, vamos a pasarlo a metros. Entonces, 40 yardas. Resulta que una yarda es 0,9144 metros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 40 por 0,9144, eso me da 36,576 metros. Ahora, pasémoslo a millas. Pasémoslo a millas. Una yarda, 0,9144 metros, ¿verdad? Y una milla son 1.609 metros. Pues a esto lo divido entre 1.609 y me da 0,0227 millas. El tiempo de 4,5 segundos lo vamos a pasar a horas. Una hora, 3.600 segundos. Entonces, 4,5 entre 3.600. 0,00 125 horas. Ahora sí, tenemos dos velocidades. La primera en metros, metros por segundo. Entonces, 36.576
entre 4,5. Y eso me da 8,128 metros por segundo. Y la otra velocidad, que sería las millas por hora. 0,0227, 0,00125, 18,16 millas por hora. Y ahí estarían las dos respuestas de las velocidades, una en metros por segundo y la otra en millas por hora. ¿Ok? Vamos con el último. Pero para hacer el último, veamos, vamos a proyectarlo. Dice, vamos a ver un momento, ahí está. Ajá. Dice el último. En la figura se muestran las etiquetas de dos productos comunes. Úsela para determinar cuántos mililitros hay en 2 onzas líquidas. ¿Ok? Entonces tenemos 2 onzas líquidas. Ok. ¿Y cuántas onzas hay en 100 gramos? ¿Y cuántas onzas hay en 100 gramos? ¿Ok? Entonces, si usted me pregunta que cuáles eran las figuras, pues vamos a ponerlas. Un momentito. Ok, estas son, ¿no? Esas son las, pero dice que es vamos utilizando la información que vemos aquí. Entonces, ve qué interesante. Me dicen a mí que 16 onzas líquidas es igual a 473 mililitros. Y me están diciendo que 14,5 onzas es igual a 411 gramos. ¿Ok? Eso es lo que me están dando la imagen, ¿verdad? Entonces, vea que dice, ¿cuántos mililitros hay en 2 onzas líquidas? Ok, fácil. Para contestar la pregunta, entonces sería así, ¿verdad? Como yo sé que 16 onzas líquidas es 473 mililitros, ¿cuántos mililitros hay en 2 onzas líquidas? Eso es una regla de 3. Este por este entre este. 473 por 2 entre 16. 59,125 onzas líquidas. Ah, no, perdón. Mililitros, ¿verdad? Estamos averiguando mililitros. Y vamos en el siguiente, dice, si 14,5 onzas son 411 gramos, ¿cuántas onzas hay en 100 gramos? Regla 3, este por este entre este. 14,5 por 100 entre 411. Dice que es 3,527 onzas. ¿Sí? Y ahí estarían las dos respuestas que me estaban preguntando en el ejercicio.